que mi amor sea decirte sí hasta el final. Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por el Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el camino de la oración, el ayuno, la misericordia, reconocemos nuestra condición frágil, pecadora, de barro herido, que nos abre a la gracia de una auténtica conversión, que nos regala la presencia del Señor, el único capaz de darnos lo que nos falta para alcanzar la meta a la que somos convocados, de un reino nuevo, de una nueva sociedad construida bajo un nuevo valor llamado amor, civilización del amor, le llamaba Pablo VI. Un sueño, una quimera, en Jesús una realidad. Para muchos una idea, para otros una idea demasiado alta. Para nosotros una realidad que estamos invitados a vivirla en el corazón, en lo hondo del ser, aunque haya partes nuestras, de nuestra personalidad, capas de nuestra personalidad que también se ven sacudidas por vientos en un sentido o en otro, que nos hacen movilizarnos desde nuestra perspectiva de observar la realidad e interactuar con ella en una turbulencia muy compleja, como la que estamos viviendo, pero que debemos, independientemente de miradas distintas que tenemos, lo digo a favor de conversaciones recientes que comparto con amigos en la mesa de todos los cafés de la mañana, que sea anclados en el don de la paz, en el don de la paz. Se acerca un nuevo orden, dice Jesús, conviértanse a la nueva propuesta. Es verdad, el mundo que vivimos aspira a dejar atrás lo que hasta aquí le sirvió en parte para ordenarse y para organizarse, y el que viene no tenemos todavía, como decía un amigo mío, la respuesta de cuál será, y hay que ponerse a trabajar cómo hacer para encontrar los mejores mecanismos y las mejores formas de darle organicidad a la sociedad global en su conjunto, porque hasta acá puede que sirvió en parte todo lo que intentamos hacer y en parte seguramente no. A los hechos nos remitimos. Al final al árbol se lo conoce por los frutos, no por las buenas ideas, ni por los buenos deseos y las buenas intenciones, por los frutos. Los frutos indican que una sociedad global empobrecida, con 200 millones de personas peregrinando por el mundo sin tener lugar, con un altísimo nivel de pobreza, indigencia y miseria, con la concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos, con un mundo herido, la casa común herida, de muerte, dicen algunos. Dice que lo que hemos construido hasta aquí puede haber servido para una parte importante de desarrollo,
y eso hay que decirlo, en la ciencia y la técnica también, en algunos aspectos de la mejor convivencia entre nosotros, pero por otra parte no hemos todavía logrado encontrar un modo más equilibrado, armónico de cómo vivir. Jesús viene con esa propuesta una vez más, a decirnos, es verdad, un mundo nuevo hay que construir, y eso es lo que yo vengo a traer. Entonces, para los que ya lo conocemos, revincularnos a Él en estos contextos complejos, lejos de apartarnos del Señor, preguntarle al Señor cómo y de qué manera el mundo que se viene por delante puede tenerlo a Él y a nosotros con Él como protagonistas para el auténtico cambio. El cambio se propone desde Jesús no como una cosmética, sino como una transformación del corazón para una vida nueva, renovada por Él. Convertirse por la fuerza de su amor que nos comunica en la oración, transformándonos por el ayuno que ordena nuestra naturaleza, que tiende como a hacer berrinche, cuando le proponen un cambio, siempre que, como los chicos, ¿no? Cuando andás a hacer los deberes o hacer lo que tenés que hacer, siempre una quejita, un berrinche hay. El ayuno lo que hace es neutralizar los berrinches, ordenar la naturaleza y permite que la gracia del propio orden se abra a los demás en un gesto generoso que le llamamos limosna. La oración, podríamos decir así, pone a la luz todo lo que en nosotros hay que ordenar, ayuno, y el ayuno termina siendo el lugar desde donde podemos, con la caridad de Dios en el corazón, brindarnos a los demás. Es como, y en ese orden, tal vez aquí el orden de los factores altera definitivamente el producto. Primero la oración, solo a la luz de la oración podemos descubrir qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que ordenar para poder mejor servir y amar, para más amar. Oración, ayuno, limosna, caridad. Un plan, un proyecto para que la paz del corazón sea el corazón de la paz. Cuando hablamos de paz, hablamos de armonía, hablamos de equidad, hablamos de justicia. Eso ha de ocurrir en una manera crecida, desarrollada en nosotros, por un don que tenemos que pedir, que es el de la castidad. Aunque parezca, ¿de qué está hablando el cura en este momento? Veníamos bastante bien, cómo le trajo a este lugar. ¿La castidad qué es? La castidad bien entendida, no mal aprendida, casi como si fuera un instrumento de represión al desarrollo de la vida particularmente sexual. La castidad es la integración de todas las fuerzas de la persona en su propio eje. Esa es la virtud de la castidad. Una persona casta es una persona íntegra. Y la integridad la da la fuerza de la pulsión sexual en el sentido de crecimiento y madurez en nosotros, integrada en todo el organismo personal, intentando o haciendo de él, haciendo de nosotros personas íntegras, personas armónicas, personas pacificadas y de buenas relaciones, Un espíritu casto, un espíritu integrado, un espíritu sumado. Es muy interesante lo que plantea al respecto el Catecismo de la Iglesia Católica a razón de esto. Y por eso podríamos decir que al final de este proceso en oración, ayuno, misericordia, limosna, el Señor está buscando una personalidad íntegra, la nuestra, la única capaz de llevar adelante un proyecto tan grande como el que nos propone, el del reino bajo el signo de la caridad. Una sociedad global, como decía Pablo VI, civilización marcada por la caridad. Por eso falta gente muy convencida, muy rearmada, reconstituida, y a partir de allí con propuestas que sean verdaderamente novedosas para un cambio de sociedad que clama, como decía esta mañana con tanta fuerza el Papa León. Suenan en el corazón de la Iglesia los gritos desgarradores de la guerra, del enfrentamiento, de la división, de las luchas, de las matanzas. Eso no es humanidad, eso es locura. Eso tiene que ver con la acción del mal instalada en el corazón de una humanidad que merece otra perspectiva. Nosotros creemos
en la que trajo Jesús de Nazaret, que haciéndose hombre asumió todo lo nuestro para transformarlo. Dejemos que asuma de nuevo el protagonismo en nuestras vidas y animémonos a caminar de manera armónica hacia donde Él nos conduce. Una sociedad global bajo el signo de la paz. La globalización de la solidaridad, decía Madre Teresa de Calcuta, podríamos sumarle en el deseo de Francisco una sociedad global pacificada. Para eso tenemos que superar interiormente lo que empuja en nosotros, integrarlo de una manera casta en todo nuestro organismo personal por este camino que propone hoy Jesús. Oración, ayuno, misericordia. Citábamos recién el Catecismo de la Iglesia Católica en torno a este don maravilloso del Espíritu que nos da dominio de nosotros mismos y nos hace ser señores de nosotros mismos por la gracia de una virtud también trabajada de la castidad. Dice en el número 2337 del Catecismo de la Iglesia Católica, la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. Fíjate la expresión, la unidad interior del hombre, unidad es la palabra clave, interior quiere decir lo más profundo del ser, que afecta a todo el ser, lo corporal y lo espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre, la mujer, al mundo corporal biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación persona a persona. Esa posibilidad de relación en la rica diversidad la da esta virtud. La virtud de la castidad entraña la integridad de la persona y la totalidad de la persona como don. Dice más adelante, en el número que sigue, el 2338, la persona se casta, la persona integrada, todas las fuerzas confluyen en ella por el amor que está depositado en ella. Es decir, la integridad la da el amor cuando de alguna manera sume en sí todas las fuerzas personales y las integra. Esta integridad asegura la unidad de la persona. Se opone a todo comportamiento que le pueda lesionar. No tolera ni la doble vida ni el doble lenguaje. La castidad implica un aprendizaje, escucha esto porque este es un don del Espíritu Santo, del dominio de sí mismo, que es una pedagogía de la libertad humana. La alternativa es clara. O el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ella y se hace un desgraciado, dice el catecismo, ¿no? Si fuera suelto a toda gracia. Integra esta virtud de la castidad, nos hace ser personas pacíficas. La dignidad del hombre requiere en efecto que actúe según una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa. Es decir, cuando uno es casto, es dueño de sí mismo, no depende de cuánto le movilizan por fuera o las pasiones que le gobiernan por dentro. Es decir, tiene como la gracia de la ecuanimidad dentro de sí y es ecuánime en las relaciones y mantiene el don de la paz. El hombre logra esta dignidad cuando, liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados para conseguirla. Es decir, no se trata solamente de buenas intenciones, sino que y a ver, ¿qué hago yo para no entrar en un espíritu estoico de nada me moviliza, ni nada me puede, no hay pasiones en mí, sino como las pasiones, como los afectos, como los distintos impulsos que hay en mi persona, los ordeno a razón del bien que me gobierna, que es un bien superior, que es la gracia del amor, donde Dios se da a conocer a sí mismo.
El que quiere permanecer fiel a las promesas de su bautismo y resistir a las tentaciones debe poner los medios para ello. El conocimiento de sí, la práctica de una ascesis adaptada a situaciones encontradas, la obediencia a los mandamientos divinos, la práctica de las virtudes morales, la fidelidad en la oración, la castidad nos recompone, nos devuelve la unidad que habíamos perdido dispersándonos, dice San Agustín en las Confesiones, en el número 10. Parece que de verdad el camino que propone hoy Jesús en el Evangelio de reconstitución de sí mismo a razón del mandato que dio en el capítulo anterior de Mateo 5, del amor, la única posibilidad de que éste gobierne la propia historia es haciendo este camino de conversión por el ayuno, la oración, que nos muestra el orden que debemos poner para donarnos a los demás. Oración, ayuno, misericordia. No dejarnos llevar el alma, ¿no? Detrás, por supuesto que se generan conversaciones, perspectivas distintas, miradas que además nadie puede sostener que la suya sea la única, la última ni la definitiva. Es muy complejo el momento que se está viviendo en la humanidad y en la Argentina. Y mientras el pueblo humilde, sencillo, pobre, peregrina, nosotros, los que detentan el poder, manejan otros códigos y otras maneras habitualmente en el mundo. Y por eso, y operan también de una manera determinada, y hay que pasar por más de un filtro lo que se escucha, lo que se lee, lo que se dice, lo que no se dice, intentando con la gracia de la sabiduría, que es un don que da el Espíritu Santo, en discernimiento preguntarnos a dónde va. Ustedes saben, en discernimiento más que preguntarnos qué está diciendo, qué espíritu, a dónde conduce ese espíritu que está hablando o que se está moviendo. Que puede ser bueno o no. Pareciera ser que el príncipe de este mundo está en un ataque global a la sociedad y hay que contrarrestarlo con oración, con paciencia, con humildad, con ayuno, con penitencia. Había un texto que no hace mucho tiempo, en momentos muy duros de la Iglesia, Francisco reeditó, en tiempos de tribulación, me parece que era el título, lo hizo con el padre Diego Fares, lo pusieron ellos en consideración de todos, yo por ahí lo tengo, donde se cuenta cómo transitó un tiempo muy difícil la compañía de Jesús cuando fue la persecución, digamos, ¿no? Y cómo la transitaron con grandeza a partir de algunas estrategias espirituales que permitieron vivir en ese espíritu. Bueno, y básicamente lo que se dice es lo que sabemos, lo que acá proponemos, ¿no? La oración, el ayuno y la penitencia, la limosna, ¿no? En ese sentido, orar más, ayunar un poco más y ser bien generoso con los más pobres. Eso es el antídoto, contra la fuerza del mal, que es la que busca querer gobernar como príncipe de este mundo. Pedimos al Señor esa gracia para cada uno de nosotros, para nosotros juntos como obra, oremos, ayunemos y seamos generosos. Será hasta mañana, Adri. Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.